Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda, el profesor Ronaldo Cotera del curso Historia Universal. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser eh, la Revolución China de 1911. Hay que señalar que la Revolución China tuvo dos periodos, ¿no? El de 1911 y la de 1949. En este caso, vamos a centrarnos, ¿no?, en 1911. Pero hay que señalar que la Revolución China de 1911 comienza cuando Sun Yat-sen va a fundar el Kuomintang, o también conocido como el Partido Nacionalista Popular. Hay que señalar que esta revolución va a ser encabezada por Sun Yat-sen, que básicamente va a derrocar la dinastía Manchú y va a proclamar la República China. Entonces, de esa forma, ¿no?, se viene a dar o se va a dar lo que viene a ser la Revolución China. Entonces, valga la redundancia esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué fue la Revolución China de 1911? La Revolución China de 1911, también conocida como la Revolución de Xinhai o la Primera Revolución China o la Revolución China de 1911, fue la revuelta nacionalista y republicana surgida en la China imperial a principios del siglo XX, que básicamente buscaba la reestructuración de la dinastía imperial china, en este caso la dinastía Manchú, o también conocido como la dinastía Qing, y establecer en su lugar un sistema republicano. Esta insurrección fue conocida como Xinhai debido a que en 1911, según el calendario chino, fue el año de la rama madre de Xinhai, es decir, cerdo de metal en chino, ¿no? Aunque se, aunque se estudie pues como un mismo movimiento, la revolución de Xinhai va a consistir en la realidad en numerosos alzamientos y revueltas. Se considera su punto de inicio al llamado levantamiento de Wuchang del 10 de octubre de 1911, evento que va a desencadenar y va a precipitar la revolución, ¿no? Donde se va a contar con el apoyo internacional, dado que Su Yat-sen, revolucionario antimonárquico y padre de la China moderna, se hallaba en ese momento exiliado en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes de la Revolución China? La historia de la China imperial durante el siglo XIX fue complicada, sobre todo con abundantes intromisiones extranjeras que buscaban pues eh, lucrarse del opio, ¿no? Y justamente a eso, a consecuencia de eso, trae pues la guerra del opio. Y que van a desatar la primera y segunda guerras del opio contra Gran Bretaña y Francia, en las que China siempre salió muy mal parada. Lo mismo ocurrió con la primera guerra sino-japonesa en 1895 y después con el levantamiento de los Boxer entre 1899 y 1901. Ambos conflictos van a castigar enormemente al pueblo chino y demostraron las carencias del sistema feudal gobernante, muy tecnológicamente atrasado respecto al resto del mundo. Es así que la apertura de China a las innovaciones extranjeras como las fábricas, bancos, maquinarias, fue pues al mismo tiempo una oportunidad de modernizar el sistema agrícola y una afrenta a los métodos tradicionales chinos y sus costumbres, de modo que nunca se logró del todo el cometido de estabilizar la nación. Sin embargo, las influencias europeas trajeron consigo las ideas republicanas que fueron abrazadas por Sun Yat-sen y su partido nacionalista y por el Kuomintang, que va a iniciar funciones formales en 1911.
Entre las causas de la Revolución China de 1911, vamos a encontrar que detrás de este estallido está de la revolución, tiene que ver pues básicamente con las condiciones de miseria y atraso en que vivía la sociedad china, especialmente el campesinado, ¿no? En la sociedad feudal que sostenía a la monarquía del gobierno. A esto se viene a sumar la constante intromisión de las potencias extranjeras en la política local, donde imponían básicamente condiciones que únicamente favorecían sus intereses y concesiones, así como sus privilegios comerciales, ¿no? Esto se tradujo pues en numerosos estallidos internos, donde fueron reprimidos con brutalidad por la aristocracia, lo cual los llevó pues a operar de manera clandestina y muy organizada. La explotación de la rebelión, no obstante, se debió a la mala utilización de recursos de parte del gobierno, ¿no? De Beijing, destinados a complementar las vías del ferrocarril de Huang en China central, lo cual desató un inmediato malestar entre la población. Coincidentemente se descubrió también que en el ejército de Wu Chang una conspiración sobre la marcha debido al estallido de la bomba en la ciudad de Hankou en 1911, donde los conspiradores, en vez de entregarse, se resistieron por la fuerza a la autoridad y encendieron así la mecha revolucionaria que se va a esparcir por China, levantándose contra la autoridad de los Qing. Muy bien, antes de pasar, hay que señalar que los únicos que van a, pues, a lograr acumular riqueza en este contexto, ¿no? Ejercer el poder fueron los mandarines, los dueños de la tierra, propietarios de los latifundios. Ah, hay que señalar que durante 4.000 años, ¿no? 25 dinastías, hijos del cielo, que esto pues tiene bastante carácter divino, sucedieron pues el palacio prohibido de Pekín. Ahora, hay que señalar que las rebeliones de los campesinos fueron sofocados pues básicamente en sangre. Además, a esto hay que sumarlo la doctrina filosófica de Confucio, ¿no? Que básicamente impartía, ¿no? A través de la liberación. Además de eso, sumado a eso, también está lo que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Las guerras contra las potencias occidentales, cada derrota que le quitó pues, a los chinos partes de su soberbia, ¿no? Gracias a eso vamos a ver pues, lo que viene a ser las guerras de opio, donde los ingleses descubrieron que el comercio en el inmenso país oriental podría hacerse bilateral, donde comenzaron a venderles el opio provenientes de las plantaciones de la India, cansados pues en la compra de su seda, té, algodón que tenían que pagarles pues con barras de plata provenientes de las minas de México y de Perú. Ahora, hay que señalar que la insurrección de los Taiping fue el levantamiento más importante de toda la historia de China. El actual régimen lo considera pues un precursor de las luchas sociales que a lo largo de un ciclo llevaron pues la revolución a la victoria final de 1919. La crisis interna de la dinastía Manchú, el último emperador, y la rebelión pues de los boxers del siglo VII como los puños justicieros. Los boxers vienen a ser, se les hace llamar a los occidentales porque sus costumbres incluían pues un sistema de cultura física similar al boxeo. Ahora, dentro del proceso revolucionario, vamos a ver que Su Yat-sen en 1905, como lo dije al inicio, va a crear pues o va a fundar el Kuomintang, ¿no? Partido Nacionalista Popular. Es así que en 1911, una revolución encabezada pues por Su Yat-sen va a derrocar a la dinastía Manchú y va a proclamar la República China. En 1913, la Sun va a ser traicionado, donde lanzó pues un nuevo movimiento revolucionario, que fue derrotado después de varios meses de lucha. Hay que señalar que el Kuomintang fue pues puesto fuera de la ley
y su dirigente máximo debió pues una vez más pedir refugio en el Japón. Por ejemplo, el Yuan Shi, primer presidente de la República China entre 1854 y 1916, traicionó la revolución de Su Yat-sen e inició una década de caos y anarquía Yuan. ¿No? Yuan murió en junio pues, de 1916 sin haber pues, alcanzado a ceñirse la corona imperial. Ahora, entre 1917 y el 18, su regreso a China y va a establecer pues un gobierno en Cantalón en el que no fue reconocido por ningún país extranjero una vez más. La experiencia pues va a terminar en el más estruendoso fracaso. Ahora, para el siguiente año, en 1919, el levantamiento del 1 de mayo en la mañana, una multitud, pues básicamente aproximadamente de 5.000 estudiantes, se va a dirigir sus pasos hacia el barrio de las delegaciones con los propósitos de pedir a los diplomáticos americanos y europeos su apoyo a favor de China, ¿no? Donde básicamente los gritos se escuchaban, pues, como por ejemplo el término de defenderemos nuestra soberanía y muera el Japón, ¿no? Es decir, fueron frases, pues, que se utilizaron en esta revolución. Ahora, hay que señalar que el movimiento surgido el 1 de mayo estaban, pues, inspirados en los ideales republicanos y democráticos de Sun Yat-sen, ¿no? Que estaba, pues, sin embargo, destinado a convertirse en marxista, merced de la influencia de la URSS. Posteriormente, en el 12 de marzo, va a fallecer Sun Yat-sen y termina con ello, pues, la división entre derecha e izquierda dentro del Kuomintang, es decir, el Partido Nacionalista Chino, se va a agudizar. Muerto el doctor Sun, solo pues existía un suceso lógico entre Chiang Kai-shek, jefe del ejército, y Chiang se va a encontrar pues con que los comunistas, pese a su opuesta adhesión, hacían pues demasiada propaganda revolucionaria entre los campesinos obreros, impulsándolos a marchar bajo las banderas rojas. Y es ahí también donde aparece en 1926 el líder conocido como Mao Zedong, ¿no? También conocido como Mao Zedong. Entonces, de esta forma, pues se va a dar la Revolución China de 1911. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Las consecuencias básicamente es que el 11 de octubre los revolucionarios van a tomar Hayang y al día siguiente Hanzhou, ¿no? Con las revueltas eran pues comunes en el sur de China, las autoridades tardaron más de lo debido en reaccionar y cuando lo hicieron, encargando pues la labor de apaciguamiento al militar Yuan Xinkai, héroe de la guerra sino-japonesa, resultó pues imposible sofocar el enfrentamiento. 12 puntos de reclamación se hicieron llegar a los Qing promoviendo un sistema parlamentario, y así el propio Yuan Xinkai asumió el cargo del primer ministro en el Imperio Qing, donde logró un consenso entre la gente, ¿no? Donde fue imposible, pues, el 30 de noviembre de 1911, se proclamó en Nankín la República China, cuyo primer presidente fue Sun Yat-sen, de vuelta de los Estados Unidos. Posteriormente, en 1912, en febrero, el último emperador Qing, el niño Puyi o el emperador Huangtong, va a abdicar bajo la presión del propio primer ministro, quien va a cambiar de su cooperación, pasó pues a ejercer la presidencia de la República. Es así que en marzo de 1912 se va a promulgar la Constitución Republicana, que va a ser convocada a elecciones parlamentarias en un plazo de 10 meses. Y así murió pues la tradición de los 2000 años de una China imperial y nació la efímera República de China, de cuyos valores nacionalistas provienen tanto la República Popular China continental como la República de China de Taiwán. Otra consecuencia importante fue la creación del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, que ya lo había mencionado, por parte de Sun Yat-sen, el cual pues jugarían un rol importante en la guerra civil china que estaba por venir más adelante. Luego de esto pues se da lo que viene a ser el resurgimiento imperial.
Es básicamente cuando en 1913 son llevadas a cabo las elecciones como dictaba la Constitución, donde el entonces presidente el militar Yuan Shikai se negó a abandonar el poder y gobernó pues de facto. En 1915 va a restituir el carácter imperial a su gobierno y va a pretender elegirse en una nueva dinastía personal. Ahora, esto va a acabar cuando el 1 de enero de 1916 Juan Shinkai asciende al trono, aunque apenas 3 meses después fue obligado a dimitir el poder, donde va a morir el 6 de junio de ese mismo año, abandonado por sus seguidores. De esa forma acaba pues lo que viene a ser la Revolución China de 1911. Hasta aquí entonces la clase de hoy, espero que les haya gustado, nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana.